del Calvario por nosotros, por la humanidad en general, para que todos aquellos que se rindan a Cristo y le reconozcan como Señor y Salvador puedan ser perdonados de sus pecados y tengan la vida eterna. Eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la vida eterna. Amén. Bueno, unos poquitos la tienen, la mayoría como que no la tienen, ¿verdad? Bueno, pues hay que creer en Cristo, hermanos. Si usted no está consciente, no está seguro de que tiene la vida eterna, ponga su fe en Cristo Jesús, que Él es el dador de la vida eterna. ¿Qué pensaría Dios cuando envió a su Hijo? ¿Qué estaría pensando el Padre cuando envió a su Hijo Jesucristo? Leí esto que me gustó mucho y se lo leo. Dice, si nuestra más grande necesidad hubiera sido dinero, Dios hubiera enviado a un financista acá a esa tierra, a que se la ingeniara para ver cómo todos tuviéramos dinero. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido conocimiento, Dios hubiera enviado a un educador. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido entretenimiento, Dios hubiera enviado a un artista, ¿verdad? O quizás un deportista de los que está ahora, que son famosos. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido de entretenimiento, hubiera enviado a un artista. Pero como nuestra mayor necesidad era de amor y salvación, entonces por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, a que Él mostrara su amor para con nosotros y nos diera la salvación que nosotros tanto necesitamos. La palabra de Dios dice en Mateo 1:21 que cuando el Señor envió a su Hijo y se anunció, dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús, a salvar al pueblo de sus pecados, porque el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y Dios no quiere que muramos, que estemos muertos, sino que estemos vivos. Decía también la Escritura en Lucas 2:11, les tengo una gran noticia, en la ciudad de David ha nacido un Salvador nuestro. ¿Por qué necesitamos un Salvador, hermanos? Vaya ahí a Efesios capítulo 2 y leamos esa porción de Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, para contestarnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Y cómo nos ha salvado Dios? Nos vamos a responder esas preguntas acá en estos versículos. Efesios capítulo 2, leamos del verso 1 al verso 10. Efesios 2, del 1 al 10. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, leamos la palabra del Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanzas que hemos tenido, donde, Señor, cantando esos cantos preciosos, hemos expresado nuestro amor hacia ti. Te hemos expresado nuestro agradecimiento, pero también, Señor, queremos expresarte nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra consagración, porque estamos conscientes de esa obra preciosa que tú has hecho en nosotros, al darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Padre, que hoy que vamos a meditar en estos versículos tan importantes, que los hemos escuchado tantas veces, pero que tenemos que tener bien claro su significado, que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que tú querías que entendiéramos acá a través de esta porción. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué necesitábamos un Salvador?
¿Por qué el Padre tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para que Él viniera acá a esta tierra? Mire, acá el apóstol Pablo, en los primeros versículos de este capítulo 2, nos da la respuesta. Dice: oh, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Por qué necesitaba un Salvador? Porque estábamos muertos, por eso. Porque estábamos muertos y por eso necesitaban alguien que viniera a salvarnos de esa condición de muertos. Mis hermanos, estábamos muertos por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Por eso, estábamos muertos físicamente, o aunque ahorita estamos vivos, pero vamos a morir. Ayer y anteayer y hoy creo que también los cementerios han estado llenos de gente. ¿Visitando a qué? A gente muerta. Gente que en un tiempo estuvo como usted y como nosotros comiendo pupusitas, ¿verdad? De esas deliciosas pupusas de chicharrón, de queso con loroco. Ellos las comieron igual que nosotros, pero ahora están muertos. La pregunta es: ¿por qué están muertos? ¿Por qué murieron? Que Dios cuando hizo la creación y cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo que era buena esa lo que había hecho en gran manera. En gran manera era bueno. Entonces, ¿cómo es que esto bueno en gran manera se tiene que morir? ¿Por qué se tiene que morir si era bueno? Antes los artículos que hacían los electrodomésticos los hacían para que duraran toda la vida de un ser humano. Y habían artículos que habían personas que las compraban, se morían y quedaban todavía funcionando, porque los hacían bien. Hoy la política, la filosofía de construcción, de productividad es otra. La política es que duren lo más 5 años y que se puedan hacer otros. Ahora, la pregunta es: si Dios hizo en gran manera bueno a este ser humano, ¿por qué se muere? ¿Por qué se tiene que morir? ¿Por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué con el transcurrir del tiempo llegamos a una etapa que vamos subiendo, llegamos a un límite, nos mantenemos un poco estables, pero después empezamos a decrecer? Y empiezan a aparecer una serie de achaques, una serie de cuestiones, la piel se empieza a arrugar, el pelo se pone blanco, las fuerzas nos faltan, ya no podemos correr, ya nos duelen las rodillas, una serie de cosas. ¿Por qué? Si Dios dice que nos hizo bueno en gran manera, ¿será que la Biblia se equivocó cuando puso eso? No. ¿Y entonces qué pasó? Pues? El pecado, ¿verdad? El pecado. Exactamente, el pecado. Es el pecado el que nos llevó a la muerte y nos lleva a la muerte. Y nosotros estamos, si el Señor no viene, vamos a morir físicamente, hermanos. Vamos a morir físicamente. Si el Señor no viene, vamos a morir físicamente. Salvo que el Señor viniera mientras estamos vivos. De lo contrario, vamos a morir físicamente. Y eso es consecuencia del pecado. Pero nosotros no solo se murió físicamente ahí, sino que también se murió espiritualmente. Porque antes del pecado, esa primera pareja tenían una comunión muy íntima, muy estrecha con el Padre. Hablaban con el Padre con toda libertad y el Padre se acercaba a ellos, se les mostraba, cosa que ahora ya no sucede. ¿Y por qué es que Dios se tenía esa comunión estrecha con aquella primera pareja? Porque eran personas santas, sin pecado. Pero cuando entra el pecado, el libro de Génesis dice que luego que aquella pareja pecó, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del jardín de Edén, los expulsó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esa historia de que los expulsó? Lo que nos quiere enseñar es que desde el momento que el pecado llegó, ya ese ser humano, esos seres humanos ya no podían estar en comunión con el Padre porque eran pecadores, eran impuros, y Dios, que es puro, no puede tener relación con algo impuro. Y entonces se da la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. La separación de Dios. Y lo más tremendo que le puede suceder al ser humano es caer en el tercer aspecto de la muerte, que es la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? La muerte eterna es aquella muerte que sufren las personas que mueren físicamente sin haberse reconciliado con el Padre por la fe en Cristo Jesús. Las personas que mueren físicamente y no se reconciliaron con el Padre mediante la fe en Cristo, esos mueren eternamente. O sea, van a estar eternamente separados del Padre, de su Creador. Y no hay cosa más terrible que eso.
Entonces Dios, dándose cuenta de eso, envía a su Hijo. De verdad que estar muerto, mis hermanos, es algo desagradable, ¿va? Aunque hoy en las primeras horas de un muertito hay ciertas cosas que se hacen para que sea bonito, ¿va? Usted va a ver a los muertos en la actualidad, hoy existe, lo lleva a la funeraria, les hacen maquillaje y los ponen bien bonitos, y los muertos se ven bien bonitos, ¿ah? Y cuando usted los ve ahí, como que está durmiendo, dicen, ¿verdad que así de la mayoría de gente? Como que está durmiendo, es que lo han puesto bien bonito, le han echado talquito, le echaron una serie de cosas, ¿ah? Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar eso? Yo he ido a un par de entierros donde dicen, llevémoslo ya, porque ya va a empezar a heder. Así, que lo han tenido ya varias horas, más de lo debido, y quizás ha estado haciendo mucho calor, y ya empiezan a sentir, ¿verdad?, que aquello ya está en descomposición. Es que los muertos hieden, hermano. Los muertos hieden. Esa es una realidad, el muerto hiede. Cuando empieza a descomponerse, empieza a heder y ya nadie quiere estar cerca de ellos. De hecho, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y resucitó a una persona, Lázaro, ¿qué le dijeron sus hermanas a Jesús? Señor, ya hiede, tiene 4 días de estar muerto. Ha de ser que es feo llegar a abrir una sepultura después de una semana, ¿verdad? Ha de ser feo. Hermanos, eso es lo que va a pasar con nosotros. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Pero por eso vino Jesús, para dar vida. Y las personas que están sin Cristo, ¿a quién creen que adoran? ¿A quién creen que sirven? Ahí el texto lo decía. El texto lo decía. Si le puso atención a la lectura que nosotros hicimos, ahí decía de que a quién nosotros servimos mientras estamos en la carne. Dice que, siguiendo el versículo 2, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere? A Satanás. ¿Ah? Hermanos, la persona que no tiene a Cristo adora a Satanás. Es el príncipe de los que andan en desobediencia. Porque el ser humano, mis hermanos, necesita rendirle pleitesía a alguien o a algo. Y eso a través de la historia se ha demostrado. Esos que se encargan de estudiar las historias, las culturas pasadas, se han dado cuenta que en cualquier cultura siempre ha habido manifestación de adoración del ser humano hacia algo o hacia alguien. Se han adorado piedras, se han adorado el sol, la luna, el agua, todo eso ha sido porque el ser humano tiene la necesidad de adorar. Y cuando no adoramos a Cristo, entonces adoramos al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. No, diría alguien, mire, si yo nunca he adorado a eso. ¿Cómo no? Porque si nosotros no adoramos al Dios Todopoderoso, a algo nos vamos a inclinar. A algo le vamos a rendir nuestro tiempo, a algo le vamos a rendir nuestros recursos. Así es. Y el escritor de Efesios está consciente de ellos. Y dice que nosotros, dice, antes de haber creído en Cristo, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, mis hermanos, nosotros estábamos muertos. Íbamos a morir o vamos a morir físicamente, estábamos muertos espiritualmente, y si Dios no hacía algo, íbamos a morir eternamente. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Padre envía a su Hijo, por ese gran amor que nos tiene. Entonces Él envía a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. ¿Cómo nos salva Dios? Sigamos ahí en el verso 4. Miren, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos salva Dios? Dándonos vida. Dándonos una nueva vida. Pero ¿qué motivó a Dios para darnos esa nueva vida? El gran amor que Él nos tiene. Y es que Dios de verdad nos ama, hermanos.
Él nos ama con un amor extraordinario, que ningún ser humano puede tener ese amor que tiene Dios. Mire, si Dios no nos amara como nos ama, ya tiempo que nos hubiera destruido. Porque de verdad nosotros le fallamos a Dios de diferentes maneras, pero Él nos ama y nos ama de tal manera que Él está dispuesto al sacrificio por nosotros. Él está dispuesto a sacrificarse por nosotros, a dejar a que su Hijo, que con el cual había estado eternamente allá en los cielos, su Hijo viniera a esta tierra a sufrir. Porque desde que llega acá, Jesucristo sufre. Desde que llega acá, y cuando dice que María estaba embarazada y llegan allá a Belén y andaban buscando dónde reposar, ahí ya está sufriendo porque nadie quería darles dónde dormir. ¿Ah? Nadie quería darles dónde dormir. Imagínense, desde que viene acá ya es marginado, ya es rechazado, porque nadie quería darles dónde dormir. Hasta que alguien se compadece y dice, mire, ahí está ese lugar, ahí donde nosotros guardamos las bestias, ahí pueden quedarse. El Hijo de Dios. ¿Usted le gustaría que un hijo suyo viva de esa manera? ¿Ah? Y lo mandaría usted sabiendo que, mira, fíjate que voy a ir a tal lugar, pero allá voy a dormir, allá donde duermen las bestias, voy a pasar las peores situaciones. ¿Lo dejaría ir? Se opondría, y haría lo posible porque no fuera. Pero Dios, Él envía a su Hijo por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros lo envía sabiendo que iba a sufrir. Él nos da vida por amor, porque Él nos ama. Porque si algo no puede morir en Dios, es el amor hacia nosotros. Y Él hace todo lo posible, a pesar de que nosotros a veces somos indiferentes, a pesar de que nosotros le volvemos la espalda, a pesar de que nosotros muchas veces no nos acordamos de Él, pero Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Él nos dio vida. Y esa vida que nos da, porque nos hace nacer nuevamente, nos hace renacer. Cuando creemos en Jesús, nosotros renacemos, nacemos a una nueva vida. Cuando nosotros creemos en Jesús, llegamos a ser nuevas criaturas. Hoy ya no somos los mismos que éramos antes de haber creído en Cristo Jesús. Recuérdese la fecha en que usted puso su fe en Jesús. Ahora tiene que entender esto. Usted ya no es la misma persona que era antes de creer en Jesús. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Eso dice la Biblia. Es nueva criatura. Renacemos. Somos nueva vida. Y todo eso por el amor de Dios. Pero Él, que es rico en misericordia, que aunque no lo merecíamos, pero Él envía a su Hijo por su gran amor con que nos amó. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis en mi Biblia dice esa declaración importantísima: por gracia sois salvos. La gracia de Dios, el favor de Dios, ese favor inmerecido. Por ese favor inmerecido es que nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, de la ira de Dios. De eso somos salvos. Y ya no vamos a condenación, pues hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Eso no se nos debe olvidar jamás. El amor de Dios. Porque cuando nosotros estamos conscientes del gran amor de Dios, entonces respondemos en amor a Él. Pero si nosotros no estamos conscientes de cuánto nos ama a Dios, entonces no vamos a responder de una buena manera. Dios nos ama. Él nos ama de una manera especial a cada uno de nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, ¿qué dice ahí en el verso 6? Nos resucitó. Claro, aquí está hablando de esa resurrección no física, sino esa resurrección espiritual que nosotros tuvimos. Un día va a ser la resurrección física. Aquí lo que está hablando es la resurrección espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero cuando creemos en Cristo nos resucita nuevamente y vivimos ahora. Y vivimos y debemos de vivir para Dios. Debemos de vivir para Dios. Y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué bonito.
Espiritualmente nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos ganado nosotros nuestro lugar allá donde el Señor está eternamente. Nosotros ya tenemos ganado un lugar. Y si morimos, morimos para el Señor y nos vamos con Él. El viernes, dos grupos de la iglesia salimos a proclamar el evangelio en cementerios. A proclamar, y qué bonito es poder hablarle a la gente, alguna gente que están ahí, que alguno está fresquito todavía esa experiencia de haber perdido a su ser querido y sienten ese dolor, esa melancolía, y otros que ya es más por costumbre, porque ya tienen años, pero tienen esa intención de llegar a esos lugares. Y cuando uno se acerca a ellos, y yo les preguntaba, fíjate, yo les lo hice a dos grupos, les hice la pregunta, miren, ¿y usted por qué creen, les digo yo, que está este montón de cruces aquí? Y la gente no me pudieron responder. ¿Por qué creen, Leo, que en cada tumba ponen una cruz? Y no me respondían. ¿Y usted sabe por qué en la tumba le ponen una cruz? ¿Ah? No sabe. Sí, la gente ahí no me supo responder. Me dijo, no sé, ahora me dijo, es como una señal, mío, para que no se pierda la tumba. Una señal. Y entonces yo aproveché ahí para poder decirle, mire, es que esto está acá, Leo, porque nosotros vivimos en un ambiente, en una cultura cristiana, Leo. Y esto lo que nos recuerda es de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz. Pero esto tiene un significado más grande, le digo, y que va más allá. Y yo quiero ustedes saber cuál es el significado. Así la gente se interesa. Y entonces comencé a hablarles ahí de la palabra de Dios, decirles su condición de pecadores, las consecuencias del pecado, pero también el amor de Dios para con los pecadores. Y entonces ya la gente ya quedó con una comprensión mejor de por qué están esas cruces ahí. Porque eso nos recuerda de que Jesucristo un día murió en una cruz. Por eso es que nosotros tenemos esto acá, que nos recuerda que un día Jesucristo murió en una cruz, una muerte cruenta, una mente cruel, dolorosa, terrible. ¿Pero por qué la murió? ¿Por ser delincuente? ¿Por ser malhechor? No, la murió por los delincuentes y malhechores que somos nosotros. Por eso la murió. Para que nosotros que hemos transgredido, que nosotros que nos hemos portado mal, nosotros por la fe en Él podamos ser limpios de nuestros pecados y podamos tener entrada a la eternidad y estar con Él por siempre. Hermanos, es maravilloso el amor de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos dio sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Qué tremenda es la gracia de Dios. Qué tremenda. Nosotros somos hijos de la gracia de Dios. Somos hijos de la gracia de Dios. Quizá en esta semana hicimos algo que no estuvo bien. Pero nosotros, el Señor dice, mire, si usted se equivoca, si hace algo que en realidad no es mi voluntad, hay una medicina para ello. Y es la confesión de nuestros pecados. Y el Señor nos invita en su palabra y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es gracia. Es gracia porque nosotros, que ya no queremos hablarle, ya nos alejamos, ya nos distanciamos. Y a veces la persona puede llegar y decirle, mire, perdóname, y no queremos dar el perdón. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de gracia. Pero Dios sí es infinitamente lleno de gracia. Y le fallamos porque le fallamos. Pero cuando vamos a Él, Él no nos rechaza porque al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso tener un Dios así. Qué maravilloso tener un Dios así. Y yo cuando me puedo pensar a veces cómo es que nosotros cambiamos a este Dios y nos metemos otros dioses en nuestra vida. Porque hermanos, hay que ser realistas. A veces metemos otros dioses en nuestra vida. A veces metemos otros dioses en nuestra vida. Pero Dios está ahí. Imagine cómo se sentirá de triste Dios cuando nosotros lo despreciamos. Cuando el día del Señor, un día como este, nosotros dejamos de venir por ir a hacer otras cosas. ¿Cómo se sentirá Dios? El día que Él estableció para que nos reuniéramos, para que le adoráramos y nosotros andamos haciendo otras cosas, ¿cómo se sentirá Dios? Pero como es el Dios lleno de gracia, Él está ahí y nos dice, te perdono, sigue adelante, hijo, sigue adelante.
¿Cómo nos salva Dios? Nos da vida. Y esa vida es una vida nueva, una vida novedosa, la cual nosotros tenemos que vivir para la gloria de nuestro Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es obra nuestra, hermanos, no es obra nuestra, es obra de Dios, es obra de Dios. Y aquí es donde yo creo que más ha atacado Satanás en esta verdad. Porque muchas veces Satanás ha llevado a gente de buenas intenciones, pienso yo, pero a desconocer esta verdad y a creer que por las obras humanas se puede alcanzar la salvación. Y no es así, hermanos. No se puede. Porque nosotros no somos perfectos y podemos hacer muchas cosas buenas, pero a la vuelta estamos destruyendo eso con obras malas que hacemos. Tenía que ser Dios el que viniera en lugar nuestro para que Él se diera por nosotros y regalarnos la salvación. Porque eso significa, es un regalo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Pablo, consciente de que nosotros los seres humanos tratamos de buscar hacer algo por alcanzar algo, en el verso 9 él remacha esta verdad y dice, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Y es que los seres humanos somos así. Si hacemos algo bueno, ya queremos que se nos dé el crédito, o ya queremos nosotros que nos saquen en carroza por aquello bueno que hemos hecho. Tendemos a eso, hermano. Todavía está el orgullo, todavía está la vanidad en nosotros. Y Dios nos conoce. Y entonces dice, mire, ustedes no pueden alcanzar, no puede ser por obra. Porque si fuera por obra, imagínense qué pasaría en la iglesia si fuera por obra. Aquellos que más sirven, aquellos que más tiempo dedican, se sentirían como que son los privilegiados. Ah, no, mire, yo tengo un mejor lugar delante de Dios porque yo sirvo más. Yo he hecho esto. ¿Ah? ¿Y dónde quedaría Dios? Quedaría relegado. Porque lo que haríamos nosotros sobresalir es nuestra persona. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso es que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, y ahí en el verso 10, nos da una gran verdad también, que acá es donde hay la confusión. Porque somos hechura suya, o sea, hemos sido creados a la imagen de Dios, creados en Cristo Jesús para... pero primero fuimos creados en Cristo Jesús. Primero fuimos salvados por la fe en Jesús. Y luego que hemos sido salvados por la fe en Jesús, entonces somos llamados a hacer buenas obras. No para que las obras nos salvan, porque ya estamos salvos por la fe en Jesús, sino que hacemos buenas obras como resultado de esa nueva vida. Estamos llamados a ser de bendición. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está llamada a ser de bendición. Y donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que ser el canal de bendición para la humanidad. Donde haya un creyente, ahí tiene que llegar la bendición de Dios a través de nosotros. Si alguien está quebrantado y hay un creyente, este creyente está en la responsabilidad de llevarle palabra de aliento, palabra de fortaleza, porque él está ahí para llevar la bendición de Dios. Donde Dios nos ponga, en lo que estemos haciendo, tenga esto en mente. Dios le ha puesto ahí para llevar su bendición. Y ahí nos hemos equivocado muchas veces. Creemos que Dios nos pone en ciertos lugares para alcanzar fama, para alcanzar poder, para hacer dinero, para tener un nombre, pero no, mis hermanos. Dios le ha puesto en ese lugar, en esa comunidad, en ese lugar de estudio, con esos compañeros de trabajo. Dios le ha puesto ahí para que usted muestre las buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano para que usted las hiciera. No nos equivoquemos. Para eso estamos ahí. Ahora, si Dios le permite hacer algunas cosas, bueno, ya es parte de la gracia infinita de Dios, pero estamos ahí para poder mostrar el amor de Dios. Para mostrar el amor de Dios. Y a veces los no creyentes nos dan lecciones de eso, fíjense. Porque a veces nosotros somos un poco indiferentes. Y a veces esa doctrina de que la salvación es por fe, que es verdad y lo que estamos diciendo, nos hace olvidar que también el verso 10 dice que debemos ser personas que hacemos obras de misericordia.
Eso es lo que dice. Debemos de buscar cómo bendecir a las demás personas, hermanos. Si usted tiene una oportunidad, bendiga. Dice la Biblia que ya en Mateo, cuando sea el juicio de las naciones, dice que el Señor, cuando se le acerque, y uno de los parámetros que va a poner él de aquella persona que en verdad creyó, porque la persona que en verdad cree, su corazón es transformado y se vuelve un corazón amoroso, misericordioso, generoso. Dice que si en verdad creyó, dice que el Señor, uno de los parámetros que va a usar es que tanto de bendición fuimos para los demás. Dice que en el momento dice que van a estar ahí y dice que le va a decir a unas personas: mire, por cuanto me diste de comer y de beber, entonces entra en el reposo de tu Señor. Y aquellos: Señor, pero ¿cuándo te vimos? Si nosotros vivimos en el siglo XX, XXI, y tú allá en el inicio del conteo fue que estuviste. Dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños. Hermanos, si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, hagámoslo. A veces dicen algunos: mire, no, si es que estos, mire, si hacen mal uso, no importa, usted hágalo. A usted no le importa que hagan los demás, usted sea de bendición. Si aquel no hace buen uso, mire, él se va a condenar. Pero usted está mostrando el amor de Dios. ¿Cree que el Señor no sabía cuando le daba de comer que la mayoría lo iban a traicionar? Él lo sabía. Pero eso no le importaba a él, lo que le importaba era mostrar el amor. Y eso debe interesarnos a nosotros, mostrar el amor. Algunos lo van a agradecer, otros no lo van a agradecer, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque somos hechura suya. Hemos sido creados a imagen de Dios y Dios es el Dios de amor. Dios es el Dios de bondad, Dios es el Dios de misericordia, Dios es el Dios que se solidariza y especialmente con aquellos que padecen necesidad. Y su pueblo tiene que ser así, su pueblo tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que se compromete para ayudar a aquellos que necesitan. Y dice que Dios ha preparado esas buenas obras de antemano. Esa oportunidad que se le presenta de bendecir no es casualidad. Es que Dios ya había preparado eso. Dios ya lo había preparado. Así que no hagamos quedar mal a Dios, dejando de bendecir a aquellos que se presentan en nuestro camino, de acuerdo a lo que nosotros tengamos las posibilidades. De acuerdo a nuestras posibilidades, así tenemos que ayudar. Así tenemos que ayudar. Mis hermanos, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, tenemos que tener en mente de que cuando estamos nosotros tomando el pan, comiendo el pan, tomando el vino, estamos recordando de que un día el Hijo de Dios estuvo en esta tierra y que Él estuvo acá con una misión que era para favorecernos a todos nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y que por gracia somos salvos. Y que somos llamados, ya salvos, a bendecir a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la tarea de la iglesia del Señor. Y la mejor bendición que podemos llevarle a alguien es hablarles del amor de Dios. Esa es la mayor bendición. Hablarles del amor de Dios. Y mis hermanos, yo me alegro mucho. Allá por Occidente, andaba un grupo este 2 de noviembre anunciando las buenas nuevas, dando consultas médicas, predicando el evangelio, compartiendo con la gente, bendiciéndoles, haciendo lo que Jesús haría si estuviera en esta tierra. Allá ando en Oriente otro grupo, de igual manera, compartiendo ese mensaje. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Poder nosotros amar porque Dios nos amó. Somos hijos del amor, por lo tanto tenemos que vivir en amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Amémonos, hermanos. Bendito Dios.
Te agradecemos porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él se ofreciera, para que Él se sacrificara, para que Él sufriera la muerte que nos